Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Misterios al anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa 100% confiable de enigmas, sucesos que desafían a la razón, viajes, cultura, entrevistas, espiritualidad y mucho más. Estamos a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 y su página web desde Lima Sur. En Edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube. Si no están suscritos es totalmente gratis. Pueden ustedes ir a Misterio Infinito Perú en YouTube y también para los que les gusta el formato podcast nos encontramos en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. No se suben todos los programas ahí, pero sí algunos que son como la carnecita, como aquello que pues dentro de todo quizás sea lo que más podría gustarles, aunque por supuesto todos los programas son altamente recomendables, modestia aparte. Yo soy Fernando Chapi Martínez y estoy muy feliz de que me estén acompañando en esta ocasión como en tantas otras. Y no es una ocasión cualquiera, estamos de efeméride. Ahora, los que sean seguidores habituales del programa dirán, bueno, en otras ocasiones has tratado efemérides relacionadas al fenómeno ovni, a las cuestiones paranormales, de repente también a cuestiones plenamente históricas, espirituales, culturales, has tocado noticias de actualidad, tantos asuntos, descubrimientos también, pero ahora esta efeméride tiene que ver con el programa en sí. Resulta que un 1 de agosto, pero del ya lejano, increíblemente, 2020, hace 5 años atrás, inició este camino denominado Misterios al Anochecer, pero no llevaba ese nombre no existía ni en la imaginación. Inició como Misterios al Atardecer y justamente derivaba de la característica del horario que teníamos en ese momento, que a su vez era algo impuesto, no por una casa radial, no por mi persona ni por otras circunstancias que no fueran las que en realidad estaban dándose en todo el mundo en su conjunto. Asistíamos a este evento que ha quedado tan marcado de muchas maneras en la memoria de nuestra generación y de todos los que nos ha tocado vivir esto, el asunto de la pandemia. Y habían limitaciones, había de hecho disposiciones que no se podían desacatar que tenían que ver con el confinamiento. A partir de tal hora, en algunos momentos esa hora era las 7 de la noche, luego 8 de la noche, iba fluctuando de acuerdo a las decisiones políticas y sanitarias el tema del toque de queda. Entonces tenías tú por obligación que ya estar en casita a esa hora porque pues se patrullaba en algunos lugares más que en otros, pero bueno, en ese momento yo me encontraba en un lugar donde sí había bastante control de ese tipo, que era la ciudad de Puerto Maldonado, donde yo me encontraba por asuntos laborales y justamente en una de esas tardes en las que uno está pues pensando en qué más puede hacer, la situación es ciertamente estresante, retadora, peligrosa, es que yo paso por el frontis de una casa radial de esa ciudad de Puerto Maldonado y veo la puerta abierta. Entonces me pregunté y todo surgió en ese momento, ¿y por qué no? ¿Por qué no preguntar si acaso pueden darme un espacio? Nada remunerado, sino simplemente por el placer de concretar un sueño que tengo desde niño, que es hacer radio. No tenía ni el nombre del programa, entonces ingreso, era Radio Tropical de esa ciudad, 105.7, y converso con el dueño todo y me dicen, ya está bien, puedes hacer tu programa, porque además ellos estaban sin demasiados locutores, justamente por la situación de salud y todas estas cosas. Y me dijeron que empiece ahí nomás, que en cuestión de esa misma semana. ¿Y qué nombre va a tener tu programa para anunciarlo, para ponerlo en la programación?
uy, tenía que pensar rápido. ¿De qué hora a qué hora será? Bueno, a partir de las 5 de la tarde está bien porque nos vamos a confinamiento en la noche y los programas de misterio generalmente son nocturnos porque se asocia el misterio erróneamente o quizá no tanto en algunos casos con los asuntos que tienen que ver con el terror, con lo que nos asusta entonces en la noche. Bueno, ¿cómo haría 5 de la tarde? Por confinamiento es 8 por ahí. Entonces son misterios, misterios al atardecer, póngale. Y yo me imaginaba que iba a ser un hombre temporal, tampoco me imaginaba que esto iba a durar tanto tiempo. Simplemente era algo que me tomó por sorpresa, aunque era un asunto anhelado desde hacía mucho tiempo atrás, ¿no? Dije quizá de ahí si el programa tiene suerte y continúa, le buscaré un nombre más creativo, un nombre quizá más rebuscado, pero quedó Misterios al atardecer. Cuando ya se supera esta situación sanitaria a nivel global, y ya se pueden hacer programas en la noche, ya no hay esa limitación, pues entonces digo, ok, a este programa le conviene más pasar a la noche por el perfil de oyentes que buscan estas temáticas. Misterios al anochecer entonces, y ahí es que surge. Pero si juntamos ambas etapas, Misterios al atardecer y al anochecer, nos da un total de 5 años desde ese ya lejano y tan extraño 1 de agosto del 2020. ¿Y cuál fue el primer programa que tuve? Vamos a poner un clip del mismo aquí para recordarlo y para quienes no hayan asistido a él, para que conozcan un poquito el programa íntegro está en Misterio Infinito Perú en YouTube, pues hablé sobre los enigmas de aquella región donde esta aventura iniciaba, enigmas de la región Madre de Dios, que en realidad derivaba de la primera entrevista que yo hice sobre estos temas en esa ciudad a un escritor, docente e investigador de estas temáticas que comentaba, ¿no?, sobre las típicas leyendas amazónicas, sobre algunos sucesos curiosos como la primera fotografía que se tomó de un supuesto ovni en territorio peruano, que fue a mediados del siglo XX, sobre el río Madre de Dios, justamente, frente a la ciudad de Puerto Maldonado, una fotografía bastante conocida que muestra un objeto más bien alargado, que pareciera que está como botando humo de combustión o es que ha sufrido un accidente y que incluso se observa que tiene un reflejo sobre las aguas del río. La foto es blanco y negro, pero el testimonio dice que tenía un color como naranja, algo muy muy llamativo, ¿no? Entonces esta imagen quedó para la historia y dio pie justamente a que yo dije, bueno, primer programa, vamos a hacer un pequeño homenaje a la ciudad que nos está acogiendo y de la misma manera también conforme el espacio se ha ido ampliando a Lima Sur, he hecho misterios relacionados más a Lima o a lo que está al sur de la ciudad de Lima, como Chilca, por ejemplo. También cuando el programa llegó a Radio Arequipa Internacional, hice un programa sobre los misterios de Arequipa. También como lo retransmiten en edenex.es, la radio del misterio en España, he tenido entrevistados justamente de esa nacionalidad, hablando de distintas ciudades, por ejemplo, o regiones o comunidades autónomas. Por ejemplo, con Tania Artiol hemos hablado sobre misterios de Cataluña. Hemos hablado también con otro invitado, con Ángel Arroyo, de misterios de la provincia de Guadalajara. Y así nos hemos paseado por las geografías, misterios de Galicia también, con Carlos Gabriel Fernández. Hemos tenido distintos invitados y en todos estos años, pues justamente yo estaba haciendo como una especie de directorio, ¿no?, de las personas que han pasado por el programa, brindándonos sus saberes, sus puntos de vista, sus investigaciones, y me he dado cuenta que hay pues una variedad que a mí mismo me deja impresionado porque no había caído en la cuenta. Han estado personas que son investigadores, personas que quizá no lo son, pero han tenido la vivencia o han creído tenerla, ya sea desde contactados del fenómeno ovni, personas que han tenido un suceso que catalogan como paranormal, y también, por supuesto, gente que es un tanto más escéptica y que trata de verle el lado racional a estas cosas, no como algo que nos trasciende, sino como parte de la mente humana o en fin. Hemos tenido invitados de España, de Argentina, de Chile, de Bolivia no hace tanto, de Estados Unidos, de Brasil. Tuvimos también una entrevista que se tuvo que hacer en portuñol, por supuesto de Perú también y de otros países. Al final con algunas de estas personas también se ha hecho programa en más de una ocasión.
se ha formado una cierta amistad, como por ejemplo el caso del amigo Alejandro Merino, que ha participado en bastantes programas donde hemos hablado desde asuntos que tienen que ver con el misterio de la Atlántida, por ejemplo. También hemos tratado asuntos como la sábana santa de Turín, un verdadero misterio, profecías del fin del mundo, asuntos de criptozoología, el tema del libro de Urantia y otras supuestas revelaciones. Tantos asuntos se han cruzado por aquí. Y justamente mencionando espiritualidad, libro de Urantia, la espiritualidad ha sido también transversal a los temas que hemos ido tocando, porque muchos intentan ver de una manera, creo yo, errónea, que este asunto del misterio está reñido con la creencia en la existencia, digamos, de una divinidad o divinidades, o la pertenencia o adherencia a alguna corriente filosófica o espiritual. Lo ven como que no, aunque parece que cada vez más personas están abriendo los ojos y se dan cuenta que al contrario, cuando nos fijamos en estas aparentes coincidencias y puntos en común entre asuntos de fenómeno ovni, de cuestiones paranormales, de presencia de seres extraños como el asunto de la criptozoología o de seres feéricos, elementales de la naturaleza, nos damos cuenta que a veces es más lo que los une que lo que los separa. Comportamientos similares, aparición de unos relacionados a otros, es como que fueran distintas caras de una misma realidad que nos trasciende y que juega con nosotros, y que su naturaleza es por lo menos parcialmente de tipo espiritual. Es entonces cuando también hemos tratado sobre distintas religiones y puntos de vista, o cuando uno conversa con contactados supuestamente del fenómeno ovni, pero que afirman que estos seres supuestamente de otros mundos les dan un mensaje más bien espiritual, un mensaje de amor hacia la humanidad, de fraternidad, de brindar la vida por el otro. Mensajes que están además insertados en todas las religiones que nosotros conocemos, pasadas y presentes, y si surgen futuras, imagino que también. Entonces, esto nos habla de que pareciera que más bien son atisbos, como digo, de una cuestión que en el pasado veían como dioses, como ángeles, como demonios, en los casos feos, y ahora pues le dan otro nombre: extraterrestres, seres interdimensionales, ultraterrestres, intraterrenos, pero podríamos estar hablando de lo mismo, ¿no? Esas coincidencias que hay también. Aquí hemos hablado, por ejemplo, también de apariciones marianas, el tema de la Virgen de Guadalupe, entre otras, mucho menos conocidas inclusive, y que son casi calcadas, al menos en las cuestiones más básicas, con casos que tienen que ver con aparición de supuestos extraterrestres que más bien parecen los angelitos del ayer, y que también dan mensajes bonitos, de esperanza, y al final creo que yo a una de las conclusiones, no sé si definitivas, pero por lo menos preliminares que he llegado en todo este tiempo, es en que al final se trata de una misma realidad, pero que nos muestra distintas caras. Es una realidad inteligente, así que lo más probable es que nos esté más bien investigando a nosotros, cuando los seres humanos somos los que creemos que la investigamos. Y es así como, por ejemplo, creo yo que viene bien contar un caso de este estilo, para matizar con justamente el asunto de nuestra efeméride de los 5 años y la reflexión que estoy haciendo. Vamos con un casito, ¿qué les parece? Esto ocurrió hace casi un siglo. Bueno, le faltan 4 añitos para ser un siglo. El verano de 1929, tengamos en cuenta que esto ocurre en el hemisferio norte, es decir, que su verano coincide más o menos con estas épocas que nosotros estamos viviendo como el invierno en el hemisferio sur. Es decir, tranquilamente pudo haberse tratado de julio o agosto de ese 1929, a las 14 horas locales de Rocagloriosa en Salerno, Italia. Por eso les decía que el hemisferio norte. Bueno, presten ustedes atención a lo que ocurre. Como el año es tan lejano, no podemos concretar, como digo, ni el mes, ni mucho menos el día, pero sí que quien estaba ahí presente era una chica, de la que tampoco sabemos su nombre. Esta joven estaba trabajando en un campo agrícola, cuando de pronto algo le invita, algo le impulsa a mirar hacia arriba, hacia el cielo, y ve lo que describe como una bola de luz blanca, una bola que no era ni que estuviera girando ni moviéndose, sino estacionaria, como flotando en el firmamento. Bueno, esta bola, este objeto luminoso, empezó a descender verticalmente y se detuvo a pocos centímetros por encima del suelo.
Nos imaginamos que nuestra anónima protagonista estaba ya bastante, por lo menos, entre inquieta y asustada, y seguía observando, y esto se le grabó en la mente por siempre hasta el final de sus días. Lo que observa es que de pronto, mientras iba descendiendo, esta esfera luminosa iba atenuando el brillo y que en una parte de la misma surgía incluso una especie como de puerta o de apertura en su centro. Pasarían unos 5 o 10 segundos cuando de esa como puerta surge una figura femenina, una mujer que estaba vestida de negro, pero era, digamos, una vestimenta como recargada, como muy ornamentada, diríamos fina en realidad, que ya para esa época de 1929 era anacrónica, era no propia de esos momentos. De hecho, la testigo menciona que era como la vestimenta del siglo XIX, que en ese tiempo pues no había pasado tanto tampoco, pero las modas cambian rápido, así que se notaba que era algo no correspondiente a ese periodo de la primera mitad del siglo XX. Pero ahí no culminó la cosa. Como diría el tío Nelson, el chiste continúa. Y es que dentro de esa esfera luminosa surgen además dos o tres pequeños seres, bajitos, chatitos, cortos diría alguno, que empezaron a moverse lentamente y llegaron a mirar hacia afuera de la esfera, como si fuera un portal o algo así, y al abrirse esa puerta pues quisieran ver qué hay ahí, qué hay en este mundo que no es el suyo. De pronto, la figura femenina, esta como mujer, empezó a caminar hacia la testigo. Pero caminar es un decir porque sus pies no tocaban el suelo, estaba flotando en realidad. Después dio un giro hacia la izquierda y se perdió tras unos árboles que ahí habían. La chica, como digo, estaba asustada y se hizo la señal de la cruz, como para protegerse. Y entonces corrió a llamar a su padre para que vea esa aparición. Cuando llegó con su padre al lugar de esta observación, ya no había nada, pero todo estaba inundado por una extraña fragancia como de flores, una agradable ambientación como de rosas que hubiera ahí. Esto nos llama la atención porque, ¿qué es lo que ve la joven? Ve una esfera luminosa, una figura femenina ricamente ataviada que de ella sale, la presencia de otros seres observando, que un poco más atrás en el tiempo quizá alguien hubiera dicho que eran angelitos, ¿no? Y el olor a rosas que es tan común en apariciones, efectivamente apariciones marianas o de santos, o incluso cuando fallece una persona tenida pues por que ha llevado una vida virtuosa, que incluso lo ven como que puede ser canonizado por la Iglesia Católica, se dice que ha muerto en olor de santidad. Y suena bonito, ¿no? Pareciera que es un recurso poético, un recurso lingüístico como para rendir homenaje, pero es que en realidad hay casos de cuerpos incorruptos, ¿no? Como digo, de personas tenidas por virtuosos en vida, que se dice que en el momento del fallecimiento después empiezan a emanar no los hedores de la putrefacción, sino como olores de rosas, como que el ambiente se impregna de algo agradable, como si el cielo, entre comillas, estuviera festejando que ella tiene un nuevo angelito, una nueva presencia. Entonces es bastante llamativo y de la misma manera, hay apariciones de seres que se entienden como duendes o como seres extraterrestres en el lenguaje habitual de nuestros días y se dice que cuando tienen un comportamiento como malévolo, unas intenciones oscuras y una apariencia desagradable, a veces cuando desaparecen, que también hay testigos que para hacerlos desaparecer justamente invocan a sus dioses en la señal de la cruz, piden que Jesús de Nazaret los proteja, es como que esto los ahuyenta, como si fueran los demonios que antes se hablaba, y el ambiente queda con un olor como a azufre, a quemado, a descompuesto, ¿no? Justamente lo que antes se decía, que cuando aparecía un ángel o había un santo, todo olía a rosas, y cuando aparecía el demonio, todo olía a azufre infernal. Qué curioso, pero esto lo vemos también, como digo, en casos que están más bien relacionados, o ahora lo entendemos así,
al fenómeno ovni o a cuestiones paranormales. Pero no es el único caso. Vamos a ir con otro más de estos que nos demuestran que esa frontera entre lo místico, espiritual, pretendidamente, y el fenómeno ovni y similares está bastante más bien difusa. Vamos a un tiempo mucho más reciente. Hace no tanto, abril del 2023, seguimos en el continente europeo, seguimos en el hemisferio norte, pero nos vamos de la bota italiana a las Islas Británicas, a Inglaterra, en una ubicación que no tenemos con exactitud. La hora, la noche. Igualmente la protagonista de sexo femenino, una mujer que de la misma manera que la anterior no es identificada por nosotros, eh, pero que da su testimonio a la MUFO, que es un organismo altamente confiable para estas cosas, y este caso además ha quedado consignado por el gran Albert Rosales en su grupo Humanoids UFOs and Other Strange Phenomena, al que hacemos referencia tantas veces aquí. Y de hecho, Albert Rosales, ya que estamos hablando de nuestro aniversario, nuestro quinto aniversario, es uno de los eh, más grandes honores que yo he tenido dentro de los muchísimos entrevistados, de poder tenerlo aquí en varias ocasiones. Nos ha hablado de casos, pues, desde hace cientos, por no decir miles de años en el pasado, hasta evidencias de presencias extrañas muy recientes en las distintas geografías del mundo. Entonces, para mí, es el más grande recopilador de casos en el mundo, no solo de habla hispana, porque él nació en Cuba, sino también de habla inglesa, porque pues él tiene también la nacionalidad estadounidense y reside en Miami, el gran Albert Rosales. Bueno, en su grupo Humanoids UFOs and Other Strange Phenomena está este caso, ¿no? Recogido por la MUFO. Como les digo, abril del 2023, Inglaterra, ubicación no consignada. Hora de la noche. Una mujer informó que de pronto había visto que de pronto se le apareció a los pies de la cama una señora, una mujer vestida de blanco. Cuando ella despierta, ve que se trata de una figura de aproximadamente 4 a 5, entendemos que metros, o sea, era altísima. Si fuera pies, sería un poco menos, pero igual es alta, y vestida de un blanco puro, como si fuera una bata de algodón limpísimo, diríamos hasta brillante, contrastante con la oscuridad que la rodeaba. La mujer no estaba sola en ese momento, la señora, la testigo me refiero, porque estaba durmiendo con su pareja en la misma cama, y también con su hija de 3 meses, una pequeñita que estaba a su lado. Sin embargo, a pesar de la espectacularidad de la presencia, y como ocurre en otros casos similares, ¿no? Su pareja seguía durmiendo y su hijita tampoco se inmutó, continuaba descansando. Entonces, en ese momento, la testigo empieza a tener miedo y pega un grito hacia este ser. Le dijo, aléjate, y empezó a arremeter con su pierna izquierda, como a patear hacia el infinito. Tan pronto como esto ocurre, recuerda que es como que su cabeza cayó sobre la almohada, como que hubiera habido un tropiezo o algo así, y o como si esta figura hubiera empleado una fuerza invisible para tumbarla. Y lo siguiente que recuerda es que cuando se levantó un poco para ver si la figura todavía estaba ahí, ya no había nada, ya no estaba esa mujer vestida de blanco resplandeciente. Entonces en ese momento lo que dijo la señora es, quizá lo imaginé, tuve una pesadilla y pensé que se trataba de algo real, quizás que estoy muy cansada por la crianza de mi pequeña. Sin embargo, desde esa noche, tanto ella como su pareja que permanecía dormido han sido testigos de multitud de avistamientos de lo que interpretan como fenómeno ovni. ¿Tiene esto algo que ver? Es que esta aparición, que en otro contexto y tiempo hubiera sido, al igual que el caso anterior a este, tenido como una aparición quizá mariana o de algún santo, es más bien como lo que indico, la puerta de entrada hacia otro tipo de contactos también, en este caso de fenómeno ovni o de luces extrañas en los cielos. Bueno, esto es bastante
bastante llamativo. Pero no solamente desde lo alto aparecen seres que evocan cuestiones de apariencia agradable, que son intranquilizadoras, pero no por la apariencia, sino más bien por la actitud. No, no solamente así, sino que hay seres también que aparecen de la nada y que, al menos para nuestros estándares de belleza, nos parecen horrendos, imposibles. Vamos con un caso de esos. ¿Qué les parece si nos vamos al año de 1964? No tenemos la fecha exacta, pero sabemos que eran horas de la tarde, es decir, había luz solar, no había una oscuridad como para que puedas equivocarte demasiado en tus percepciones, y esto ocurre en Santa Lucía, en Cuba. Un señor, que ahora sí tenemos el nombre, se llamaba Rodolfo García, estaba descansando después del almuerzo, en su propiedad, en un cobertizo, que se encontraba fresquito y tranquilo. De pronto, en medio de su descanso, levanta la vista, como el caso anterior que hemos contado, ¿no? El señor que estaba echado y levanta la vista, y de pronto se topa con lo que parecía un hombre bien raro, que estaba vestido por un traje igual de raro, pero su cara y sus manos eran de un color verdoso, y por la forma, más que las manos de una persona común, parecían como de algún animal, concretamente como las de un anfibio o una rana, y su cara también, porque tenía grandes ojos saltones, redondos, sobresalientes, parecía no tener orejas, y su boca era más bien una línea delgada. Era casi tan alto, así lo dice él, como dos hombres, es decir, entendemos pues que tendría sus entre 3 metros 50 a 4 metros de altura, otro ser altísimo. Y pues estaba parado sobre una caja de madera que allí había, mirando atentamente al testigo, al señor García, quien estaba totalmente aterrorizado, y más aún cuando se da cuenta que esta figura intenta como balbucear, intenta como proferir palabras, como si le trajera un mensaje, como si algo quisiera decirle, pero sin éxito. Y de pronto emitió un fuerte sonido que era como un chillido, que fue tan fuerte, tan agudo, que el señor García dice que es como que sus tímpanos se sintieran explotar, como que sus oídos estuvieran a punto de sangrar. De hecho, le causó tanto dolor y tanta molestia que el testigo cayó del lugar donde estaba reposando, y en ese mismo momento la criatura infernal emitió un segundo chillido. Este ya era tan fuerte y tan desagradable que en ese momento nuestro testigo, el señor García, se desmaya, pierde el conocimiento. Más tarde, uno de sus hijos lo encontró porque lo habían estado buscando. La familia de don Rodolfo estaba preocupada porque decían, él se ha ido a descansar y siempre tiene muy en cuenta los tiempos y la puntualidad y no ha regresado de dormir. Lo encontraron, como decimos, desmayado, y una vez que lo hicieron volver en sí, contó nerviosamente lo que había visto. Quizá al principio no le creyeron mucho, pensaron, lo hemos encontrado bien echadito, bien dormido, tenía una terrible pesadilla, pero algo habrían notado, no sabemos si huellas o alguna otra cosa por el estilo, o ya habían habido otros sucesos extraños en esa zona, pero decidieron ir a la búsqueda del extraño personaje armados con rifles y con machetes. Registraron todo ese cobertizo y los alrededores, pero no encontraron nada. Este ser, en otro tiempo, ¿cómo habría sido tomado? Pues, como decimos, como una especie de demonio o de duende. En la actualidad diríamos que se trataba de un alienígena o así, la mayoría lo interpretaría. Cambian los tiempos, cambian las interpretaciones, pero los fenómenos extraños permanecen y nos asustan si nos los topamos. Pero volvamos a otro caso de esos que podrían ser tomados como una cuestión celestial, ¿no? Porque a veces más bien tomamos algo como bueno o como malo de acuerdo a consideraciones estéticas. Si aparece un ser que se le ve bonito, alto, rubio,
brillante, nos parece que debe ser un angelito bueno, y si por el contrario es chatito, de un color más oscuro, te dan cuenta cómo hasta en esto pareciera que hubiera racismo, y no soy el primero que lo dice. Pero bueno, ¿dónde ocurrió esto? En un área rural cercana a Londres, Inglaterra. La fecha, algún día de abril de 1670. Ahora nos estamos yendo a otro de esos grandes asuntos que nos resultan sabrosos, nos resultan interesantes y tienen su protagonismo en estos 5 años de Misterios al Anochecer, tal como son los retrocasos. ¿Qué es un retrocaso? Es un suceso extraño, anómalo, una leyenda, una aparición del tipo que fuese, que se da antes de lo que consideramos como la era moderna del fenómeno ovni, que cuando empieza, cuando se le da por iniciada, por consenso a esta etapa, pues con los asuntos que ocurrieron en 1947. Ahorita por la cultura pop, y hay incluso investigadores o gente presuntamente seria que les gusta estos temas, que dicen, bueno, por el asunto de Roswell, ¿no? Aunque en realidad Roswell en su momento pasó un tanto desapercibido, más bien entre las grandes mayorías, pero igual lo ponen porque es más de cultura pop, ¿no? Pero días antes había ocurrido el avistamiento y testimonio de Kenneth Arnold, que es en realidad sí es el verdadero inicio de la era moderna del fenómeno ovni, y tuvo en su momento mucha más difusión y mucho más empuje. Es el que inaugura todo lo que ahora conoceríamos como la ufología o la ovnilogía. Entonces, lo que es anterior a eso se asume como que son retrocasos, al menos para efectos de nuestro programa, así lo disponemos. Y este retrocaso ocurrió, como digo, área rural cerca de Londres, Inglaterra, abril de 1670. La protagonista tenía por nombre Jane Lead y se encontraba pasando por una situación complicada a nivel emocional por un duelo, ya que había sido muy reciente la pérdida de su esposo. Tras esto, ella se sumerge en una situación que hoy entenderíamos como una serie de crisis depresivas, porque empezó a entrar en un profundo aislamiento, en un ensimismamiento que le conducía a una búsqueda incesante de respuestas. Todos los que hemos pasado por situaciones de duelo, porque hemos perdido a nuestros padres, a amigos, a parientes, a pareja, eh, a alguien a quien quisiéramos, sabemos cómo es esto, ¿no? Uno se cuestiona los significados de la vida, de la muerte, si hay algo más allá, si esto es justo o injusto, si obedece a un plan mayor o simplemente son las inevitabilidades de la naturaleza y de lo material, el desgaste, en fin. Ella estaba en ese proceso de búsqueda. Y en medio del silencio absoluto, como decimos, de ese abril de 1670, en medio del campo, ella afirma que entró en contacto con entidades que, y esto es algo bien raro para la época, no eran ni ángeles ni demonios, sino seres de una naturaleza diferente, que tenían un poder misterioso que no podía comprender, pero estaban quizá en ese punto intermedio entre los ángeles y los demonios, entre lo divino y lo demoníaco. Bueno, lo que ella cuenta y queda registrado en un libro del año 1696 llamado A Fountain of Gardens, dice que una nube brillante y oscura la rodeó, se apoderó de ella prácticamente, y en medio de esta nube surge la figura de una mujer, nuevamente una presencia femenina, quizá de procedencia no terrestre. Esta mujer estaba ricamente adornada por prendas doradas, como si una especie de oro transparente la cubriera. Su cabello caía de forma suave alrededor de su rostro, que además era de un, vamos a decirlo así, como si fuera de un cristal brillante, y su aspecto era como de una persona que irradiara suavidad y dulzura. Viendo esto, nuestra protagonista Jane se sorprendió bastante, más aún cuando esta mujer aparecida de la nada le habla y le promete revelarle los secretos del universo a partir de ese momento. Es decir, que Jane va a ser su emisaria, va a ser la portadora de una nueva revelación.
por algún motivo llegó la divinidad o algo así a fijarse en ella y le va a hacer partícipe, como decimos, de algunos de sus misterios y significados. Ahora, ¿a qué nos recuerda esto? A los actuales casos de contactados, justamente, ¿no? ¿Cuántos de ellos más bien al final terminan prácticamente en un delirio místico? Porque, sean conscientes o no, se sienten más que contactados, elegidos. Y algunos incluso son presa del ego. Por ahí hace poco me enteré de alguno que era como que se llegó a considerar a sí mismo como el contactado más importante de los tiempos recientes, ¿no? Porque supuestamente esto se lo dijeron esas entidades con las que presuntamente contacta. Entonces yo creo cuando ya uno escucha eso, se aplica aquella sabia frase de por sus frutos los conocerás. Entonces ahí tú puedes pensar que o bien esta persona está siendo presa de travesuras de su propia mente o de cuestiones más patológicas, o que es un farsante, o que sí se ha topado con entidades de alguna naturaleza, pero que no son buenas, porque están sacando de él no lo mejor, sino que más bien lo están dañando en su autopercepción y además también en lo que otros vayan a pensar de él, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurría en el siglo XVII, este caso ocurre también en la actualidad con los contactados, y además me atrevería a decir que es algo que se daba mucho antes. Ustedes posiblemente conozcan los evangelios gnósticos, el gnosticismo de la antigüedad, ¿no? Sobre todo que tuvo una fuerte competencia con el cristianismo de los primeros años. Entonces, si ustedes han leído, por ejemplo, los textos de Nag Hammadi u otros, ¿cómo es que inician estos evangelios supuestamente alternativos de grupos gnósticos? Casi todos tienen más o menos así la situación. Aparece la figura de Jesús o de algún otro personaje, pero así, pero principalmente de Jesús, que lleva a un lado a uno de sus discípulos y les dice que les va a transmitir una especie de saber esotérico, un saber exclusivo. Les dice que los otros discípulos, en general los apóstoles, y en fin, no han comprendido a Jesús, pero que no se preocupe, que él es o ella, porque también hay el de María Magdalena, él o la discípula que sí va a entender y va a acceder a grandes misterios que no están dados para el vulgo, ¿no? Entonces es como que me atrevo aquí a soltar algo que me hago cargo de las implicancias de esto, como si quizá este asunto del gnosticismo, esos evangelios gnósticos, hubieran también surgido de alguna manera, quién sabe si por experiencias que tuvieron algunas de esas personas con entidades de la naturaleza que sea, que les decían eso. Vamos a hacer que te sientas especial, vamos a jugar con tu ego, lo vamos a masajear, vamos a decirte que pues te vamos a dar grandes saberes a los que otros no van a tener acceso ni disposición. Y así, amigos, es como han surgido seguramente multitud de sectas y de religiones que al final pelean entre sí y nos llevan, como digo, por sus frutos los conocerás, a la discordia y a problemas que incluso se ven en el mundo actual, porque la génesis de muchos de los asuntos que hay ahora a nivel de conflagraciones, de guerras y de enfrentamientos y amenazas entre países no son de un origen netamente económico o de una motivación únicamente de poder puro y duro, sino que tienen detrás trasfondos ideológicos y también espirituales, gente que cree que es abanderada o tiene una misión que cumplir para su religión, sea la que está fuera, y tienen que imponerla a los demás, y además con eso le están haciendo un bien o están cumpliendo con un designio divino. Esto se ha dado antes y ahora, y por eso es que muchas veces el asunto del contactismo, las apariciones marianas y todo esto tiene un trasfondo más bien oscuro, más bien tenebroso y tétrico y peligroso, ¿no? Entonces, volvamos a este caso. Esta es otra de las características de Misterios al Anochecer en estos 5 años, dicho sea de paso, que no solamente nos dedicamos pues a contarte las cosas, a narrarlas, ¿no?, sino también a reflexionar sobre las mismas, a buscarles alguna cosita más que nos pueda ayudar también a repensar muchas de nuestras certezas. Bueno, entonces la señora Jane, pues se encuentra, la joven Jane, con este personaje, recapitulando, una nube brillante y oscura la rodea, se apodera de ella, así lo narra, sale esta figura como de una mujer maravillosa, refulgente, ricamente adornada de lo que parecía ser oro, su cabello
lindo, bien cuidado, cayendo alrededor de un rostro brillante y con una expresión serena, dulce y suave, que le promete a Jane que le va a decir desde ese momento, sin mayor explicación, los secretos del universo. Pero le comunicó además que para esto debería abrir su corazón a la sabiduría divina y aceptar ser guiada por este ser en un viaje espiritual. Después de un rato, esta figura femenina comienza a disolverse, como si se tratara pues de la luz del amanecer, así lo dice Jane, pero antes de desaparecer por completo es como que emite, como que lanza un último rayo de luz que envolvió a la testigo con una especie como de calor y de fortaleza espiritual muy especial. Cuando llega a su fin esta aparición, Jane seguía sola, pero siente que ha sido transformada interiormente, y en ella anida una certeza casi inquebrantable de que está conectada desde ese momento con una fuente superior, y que tiene un destino señalado, el de profundizar en la sabiduría divina. Pero ahí no acabó eso. Ese fue solo el inicio, el comienzo de una serie de encuentros y de experiencias que Jane Reed seguiría registrando en años siguientes. Es así como el 16 de julio de 1676, ojo a esto, y lo de ojo lo digo por lo que viene a continuación, ya han pasado 6 años, desde abril de 1670 esto continuaba sostenidamente en el tiempo y 6 años después, más o menos, nos encontramos el 16 de julio de 1676 y Jane Reed fue testigo de una aparición celestial, de un fenómeno que ella describe como el ojo de Dios que se le había mostrado. En sus escritos comenta: esta mañana en el firmamento, en el cielo azul, apareció ante mí y en su centro un orbe visible, un ojo maravilloso y brillante del que fluían llamas, o sea, flamas, fuego. A tu alrededor un arco iris mostrando los colores y más allá de él incontables estrellas acompañaban ese ojo en llamas en el firmamento. Eso es textualmente lo que había puesto. Describe que pues en cierta ocasión, y esto es algo bastante más terrorífico, Jane se encontraba durmiendo, descansando, era de noche, y despertó muy desorientada. Notó que no estaba sola en su habitación, sino que una extraña figura la estaba observando y se iba acercando silenciosa pero rápidamente hacia su cama. Ella estaba paralizada, recordemos el fenómeno de la parálisis del sueño, que puede tener por supuesto una explicación desde la medicina, desde la neurología, pero también hay casos muy raros relacionados a supuestas parálisis del sueño con entidades. Bueno, ese es otro tema. Y algo así le pasó a ella, ¿no? En ese tiempo habrán pensado era uno de estos súcubos, íncubos. Bueno, la cosa es que no podía ni hablar ni moverse, estaba paralizada en su cama. Y observa, como digo, que esta extraña figura se va acercando y cuando llega a ella la hiere con algo que parecía una aguja afilada, causándole gran dolor. Aunque estaba paralizada, Jane empezó a llorar y, presa del terror, pidió a los ángeles que la ayuden. Entonces, esto de que le estaban como hincando con una aguja terminó y ella siente que le transmite a esta entidad un mensaje y le dice que nunca le iba a volver a pasar algo parecido. Pero ahí no acababa esta experiencia, porque a la mañana siguiente Jane despierta y algo había cambiado en su interior. Ella asegura que se había vuelto insensible a cualquier sensación, valga la redundancia, que estaba como más ligera, como liberada hasta cierto punto de las cadenas de lo material, del cuerpo terrenal, y que sentía una gran calma, y que además sentía que el lugar estaba bastante más silencioso de lo habitual. Y entonces, a gran distancia de donde estaba, ve que algo descendía nuevamente de los cielos, algo espléndido y rico en colores, como si tuviera incrustaciones de oro o algo así. Lo describe como un gran barco con alas,
Recordemos además, y esto es una curiosidad, que antes a los barcos se les solía llamar navíos, que tiene el mismo origen que nave. Así que si lo ponemos así, podemos decir que ella decía que vio una gran nave con alas. Pero bueno, este es solo un punto curioso. Y pues decía que esto que bajaba, que más bien parecían cuatro alas, que también esto nos recuerda a esas imágenes de los ángeles con cuatro alas, alguno ha de haberlo visto de entre los oyentes, en el arte sobre todo, y que era muy brillante como de oro. Esto descendió de forma bastante rápida. A su alrededor además habían otras personas, a pesar de que ella se sentía como que sola, después fue consciente de que era como que estaba quizá en una especie de burbuja, en una campana controlada, lo cual también nos recuerda casos actuales relacionados al fenómeno ovni, ¿no? Pero después se percata cuando esto sucede, cuando esto al final desaparece y todo vuelve a la normalidad, que hay otras personas cerca, en ese campo, y se dirige a ellos y les pregunta, ¿han visto lo mismo que yo? ¿Han sido testigos de esta maravillosa visión? Y todos le dijeron que no habían visto absolutamente nada. Seguramente dudaron de su salud mental o pensaron, nos está queriendo engañar, se ha puesto bromista, pero ella hablaba muy en serio y fue la única que observó esta visión. Pero esto también se ha dado en otros casos más conocidos y que tienen que ver, como digo, con apariciones marianas. Por ejemplo, en el caso de Fátima, en Garabandal, en Lourdes y en tantos otros casos en los que aparece esta figura que es tomada como la Virgen María en una u otra advocación, o el Niño Jesús, o algún santo, y que hay uno o más videntes, masculino, femenino en general, y afirman que solo ellos o ellas observaban a la figura, escuchaban a la figura, pero incluso cuando un gran gentío, movido por la fe, el fervor y la esperanza, se acercan a ver, no pueden observar nada, o en todo caso observan muy poco. Y lo mismo es lo que está ocurriendo en este caso. Solamente Jane Lead fue quien pudo observar a estas extrañas apariciones, pero el resto no. Y bueno, dice Jane que le embarga una especie como de felicidad inexplicable que no paraba de saltar de un lado para otro, y pues seguramente de ahí tuvo más casos. Este suceso también no solamente se registra en el libro de la propia Jane Lead del año 1696, A Fountain of Gardens, sino que también el gran Albert Rosales lo registra, lo cita en uno de sus libros de encuentros con humanoides. Y por eso les digo, amigos, en este programa, en Misterios al Anochecer, nosotros transitamos por distintos campos en estos 5 años. Y hemos llegado a la conclusión, muchos, entre ellos yo, que no está una cosa desvinculada de la otra. Cuando hablamos de cuestiones espirituales, no estamos haciendo promoción de alguna fe en concreto, sino que lo usamos también como parte de aquello que nos maravilla y nos demuestra que unas cosas no están desligadas de la otra. En su momento, si no me equivoco, fue JJ Benítez que mencionó algo así como que el asunto del fenómeno ovni era el tema más importante de nuestros tiempos. Y yo estoy seguro que lo es, pero lo es no solamente porque podría implicar que hay otras inteligencias de otros mundos, seres extraterrestres que nos visiten, sino porque es la cara actual de el gran enigma que siempre hemos tenido los seres humanos y que incluso llega hasta Dios. Y justamente dentro de cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad y todo esto, también hemos tenido en estos 5 años programas que han transcurrido sobre temas profundos como la paz interior, como por ejemplo también hemos hablado con profesionales de la psicología sobre cómo afrontar el duelo, sobre cambios en las personas motivados por una u otra cadena de reflexiones. Hemos tenido mucho de eso también y se está incrementando más hacia futuro. Nosotros buscamos que independientemente de que o también hace poco que tuvimos sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte, o incluso, a esto voy, cuando tratamos temas que tienen que ver con asuntos que tiene que ver, vamos a poner un ejemplo, con la transcomunicación instrumental,
con las psicofonías. También le damos un enfoque que nos deje una enseñanza o una reflexión de tipo espiritual. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es cierto que las apariciones fantasmales, por llamarlas de algún tipo, corresponden a seres desencarnados, en el sentido de fallecidos, es decir, son la visita o la presencia o algo así de personas que ya dejaron nuestro plano y se fueron a un nivel espiritual o a un nivel más sutil. Y si es cierto que el asunto de las psicofonías y de la transcomunicación instrumental es la captación de voces del más allá, por ponerlo así, o de emisiones del más allá, pues lo que nos estaría diciendo es que hay una gran esperanza que es cierta, que es la que nos transmiten las religiones, algunas filosofías también, y es que no todo acaba aquí, que como dice un texto que a mí me encanta, que es el libro de Urantia, este mundo es solo un puente, debemos cruzarlo, pero no construir sobre él nuestras casas. En otras palabras, que hay una esperanza más allá, que nuestra patria no es este mundo material plagado de injusticias, de peligros, de tristezas y de incomprensión, entre tantas otras cosas, sino que hay algo más allá, que estamos destinados a algo infinito, imperecedero y muy posiblemente eterno. Así que ver la vida como no solamente algo que merece, aunque suene redundante, ser vivido, sino también disfrutado y a maravillarnos en tantas cosas. Por ejemplo, hace poco estaba frente al mar de Chilca, ese video todavía no lo subo a mi canal, y en determinado momento pues me detuve a pensar en el atardecer. Y me tomé una foto, de esas fotos curiosas que uno se toma en esos momentos, como si estuviera sosteniendo con mi mano la esfera del sol que ya estaba a punto de hundirse bajo el horizonte, y surgió en mí una reflexión, que es cómo el hombre piensa dentro de su mentalidad materialista, que es la que prima actualmente, que tiene al mundo dominado, manejado, pero quien realmente tiene a los universos en sus manos es nuestro creador. Algunos lo llaman Dios, la fuente centro primera, lo trascendente, ahora es más políticamente correcto llamarle el universo. Bueno, en fin, como usted prefiera, pero todos estos temas del misterio, si sabemos ver más allá y romper el prejuicio, pues en realidad nos están hablando muy posiblemente de esa misma realidad trascendente, última y sobre todo esperanzadora. Volviendo a la actualidad, hay temas de los que no podemos escapar y no queremos tampoco escapar, y que se tratan aquí en el programa, El misterio al anochecer, y cada vez le damos más cabida, y son los asuntos, como digo, del presente, de lo que se va descubriendo, de la actualidad, no solamente del misterio, sino de otros temas que pues nos dan que pensar y tienen que ser tratados. Aquí hemos hablado de asuntos como temas geopolíticos, temas que tienen que ver con, bueno, ustedes si son seguidores de Misterios al Anochecer entienden, descubrimientos científicos también, propuestas innovadoras sobre lo que creíamos como lo que es efectivamente y que llegan desde las noticias que no tienen que ver con el fenómeno ovni ni el paranormal, pero que tienen su implicancia. Pero aquí hay algo que es científico, pero a la vez también nos hace pensar en otras posibilidades más allá de eso. Ustedes han escuchado del 3i/Atlas. 3i Atlas, bueno, yo estoy casi seguro que sí, porque si están escuchando Misterios al Anochecer, les agrada todas estas cuestiones especulativas muchas veces sobre la visita de seres de otros mundos. Resulta que años atrás, más de uno recordará, que se da la noticia del primer, que se sepa, visitante dentro de nuestro vecindario cósmico, dentro de nuestro sistema solar, el primer objeto formado en otra región del espacio, el primer objeto asteroide, dijeron, extrasolar, al que le pusieron el nombre de Oumuamua. Avi Loeb, un científico importante que labora en Harvard, pues es quien en ese momento, hace tantos años, dijo de frente que él estaba convencido, o por lo menos tenía
la sospecha fuerte que podría tratarse de una nave o una sonda de origen extraterrestre, ya sea una sonda antigua que estuviera en desuso y hubiera pues quedado a la deriva, como nuestra chatarra espacial, o bien algo que estaba activo y que venía como para ver qué hay por estos rumbos para luego irse con la información hacia su lugar de origen en el cosmos. Esto causó mucha polémica, Avi Loeb fue muy criticado, seguramente recibió alguna censura porque en los círculos científicos hacer este tipo de aseveraciones se toma casi como una cuestión invalidante para todo lo demás. Y de ahí por ahí que se registraron otros objetos y en fin, que tenían más pinta de asteroides. En el caso de Oumuamua lo más raro era la forma y el tamaño y que parecía no tener como una cola típica de cometa. Pero ahora apareció el 3I Atlas, que las imágenes han recorrido el mundo, que Avi Loeb ahora junto a otros científicos también han manifestado, no solamente que podría tratarse de una sonda, nave o un ingenio extraterrestre, sino además le ponen una intencionalidad. Dicen que podría tener un comportamiento hostil para cuando dentro de unos meses se acerque más a la Tierra. No es que nos va a pasar rozando ni cerquita, pero en su perihelio pues va a haber pasado previamente por las cercanías de nuestros compañeros cercanos Venus y Marte, por ejemplo, que también es una órbita que se estima como bastante rara, como si hubiera estado prefijada para pasar cerca de esos mundos, y en su punto más cercano al Sol, en el perihelio, además está como en una posición que impide que lo veamos correctamente desde la Tierra, casi como si se estuviera escondiendo para realizar algún tipo de maniobra, sin que los ojos humanos pudieran observarlo y percatarse. Esto ha sido, como digo, criticado, pero también es cierto que hasta ahora, así como pues en el caso de Oumuamua no parece observarse, digamos, como que hubiera una cola para declararlo cometa. Entonces los científicos más ortodoxos dicen, no hay problema, no lo declaramos cometa sino asteroide. Pero la forma, y además hay quien dice que parece estar acompañado de otro objeto u objetos, o que tiene como una tonalidad que pareciera rojiza. Hay muchas cosas raras en esto. Yo pienso, incluso poniendo una vía media, que quizá, quién sabe, podría tratarse de un objeto efectivamente de origen no natural, pero ¿por qué pensar que necesariamente tiene una característica de comportamiento hostil? Yo pienso que si es que hay otros seres en el cosmos y tienen ganas de dañarnos, conquistarnos o juzgarnos, lo que sea, pues no tienen que esperar con esa gran tecnología a estar cerquita en una nave como si fuera un capítulo de Viaje a las Estrellas, ¿no? Con el cubo de los Borg de asimilación planetaria y todo esto, no, sino que ya podrían haberlo hecho de muchas otras maneras y sin necesidad de andarse acercando siendo tan visibles. Ese es otro tema. Además, también se dice que está yendo a una velocidad de este objeto demasiado alta para tratarse de un asteroide, además que viene de otro lugar del cosmos, más allá de nuestro sistema solar. Como digo, hay bastantes cosas. Estos ultimísimos minutitos quiero dedicarlos a lo que les dije en el momento de inicio, y es a poner un pequeño clip del que fue nuestro primer programa en el lejano 1 de agosto de 2025, para que usted compare y para que pueda escuchar un poquito de eso, amigo, ya sea que nos escuche en Radio Arequipa Internacional, en Radio Los Andes, en edenex.es y también en los otros lugares de la FM, irradiando las ondas hacia el cosmos, que nos estén escuchando por esas vías. Recuerden además la maravilla de hacer radio, porque las ondas no es que simplemente quedan aquí, se pierden, van más allá, y quién sabe hasta dónde lleguen, en qué tiempos, y quienes puedan estarlo escuchando en nuestro mundo o en otros mundos, o incluso en otras realidades más sutiles. Esto es Misterios al Anochecer. 5 años. Vamos entonces con ese clip del que fue nuestro primer programa. Misterios al Anochecer. Es el lugar donde se llevó a cabo
la primera observación de un objeto volador no identificado, la primera fotografía en realidad de un ovni a nivel nacional, allá por la década de los 50. Fue fotografiada por un señor que pues era un trabajador de las aduanas y un señor de nombre Domingo Troncoso, que se encontraba en esos momentos cerca a las riberas del río Madre de Dios, y tomó la fotografía de un objeto sumamente extraño, de un objeto incandescente, de un color naranja, que incluso era tan brillante que lograba hacer que las propias aguas del río se tornasen de esa tonalidad. Este hecho llegó a trascender incluso al extranjero, llegó a concitar la atención de la prensa nacional, por ejemplo del diario El Comercio, que nosotros sabemos que es un diario capitalino de alcance nacional, que tiene también pues cierto renombre incluso fuera de nuestras fronteras, y por eso es que también llegó a oídos de las Fuerzas Armadas norteamericanas, según comentan, y fue un caso pues que dio mucho que hablar en ese Puerto Maldonado de hace ya más de medio siglo, que definitivamente pues era mucho más pequeño que ahora, y también no fue, por supuesto, el único. Decir que pues este inicio, este intento es el primer programa sobre temáticas de misterio aquí en la región Madre de Dios. No sé si en la Amazonía toda, pero al menos aquí sé que sí, y esto me llena de bastante orgullo y bastante alegría. De hecho, yo ya he tenido contacto con algunas personas que han recopilado misterios aquí de la región Madre de Dios, como la conversación y video también que está en el canal que tuve hace no muchos días con el muy conocido profesor Agustino González Herpillo, autor de tantas obras, muchas de ellas laureadas, muchas de ellas incluso premiadas a nivel del sur del Perú, a nivel de la selva, como puede ser Huellas del Pasado de Madre de Dios. Esta obra tan completa, realmente tan admirable, en la que hay por ejemplo, no solo matices, cuestiones, datos de la historia de la región, sino también sucesos curiosos, sucesos extraños que aquí ocurrieron. Ahí está, por ejemplo, consignado también el caso que les comenté al inicio de esta transmisión, el caso del llamado OVNI de Puerto Maldonado del año 1952, concretamente el 19 de julio a las 4:30 de ese día sobre el río Madre de Dios, sino que también hay otros casos ocurridos en 1967, en el año 74, en el 77, en el 91, en junio del 2007 e incluso hasta hace tan solo 10 años atrás, 2010, sobre la localidad de Planchón. Todo esto está, como digo, reseñado en el libro de este gran autor local, el profesor Agustino González Herpillo, ¿no?, que tiene su librería en el pasaje Javier Herao. Un gran saludo entonces para los que nos escuchan en Radio Arequipa Internacional, en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, en Edenex.es, la radio del misterio, en Misterio Infinito Perú en YouTube y en otros rincones del ciberespacio o de la FM. Yo soy Fernando Chapi Martínez, muchas gracias por estos 5 años, nos escuchamos en el siguiente programa y vamos, si Dios lo permite y ustedes también, quién sabe si por otros 5 años más o por inclusive décadas hacia el futuro. Misterios al anochecer. Misterios al anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.